Aunque no descarta categóricamente la existencia de una entidad divina, apoyo que su naturaleza difiere sustancialmente de la descrita por las doctrinas religiosas tradicionales. La concepción de un ser supremo único que ejerce un control absoluto sobre los destinos humanos parece inconsistente con la persistencia del sufrimiento y la injusticia en el mundo. La razón por la cual tales adversidades no se eliminan, en mi perspectiva, en la naturaleza colectiva de la conciencia humana, que opera como un sistema interdependiente y no como una jerarquía centralizada. Mi nombre es Rei Katana, y mi trayectoria existencial se transformó profundamente por una experiencia cercana a la muerte, que hasta entonces me acercé con el escepticismo radical. Mi cosmovisión antes de este episodio era notablemente atea, sin embargo, lo que experimenté trascendió cualquier paradigma materialista, lo que me llevó a una convicción inquebrantable sobre la realidad de este fenómeno. Para contextualizar mi existencia antes de este evento, es necesario volver a la infancia, un periodo marcado por un entorno doméstico problemático, lleno de conflictos y traumas recurrentes. En medio de este escenario adverso buscó refugio en espacios fuertes y aislados, donde podía alejarse de las tensiones familiares. En ese momento, los años 70 o 80, los recursos tecnológicos actuales, como la televisión, los teléfonos celulares o las computadoras, eran inexistentes. Por lo tanto, mi única ocupación consistió en echar un vistazo a las paredes de la habitación, en un estado de inmovilidad forzada, mientras esperaba que pase el tiempo. Fue en este contexto de privación sensorial que aún en la primera infancia, entre 5 y 7 años, desarrollé la capacidad de percibir más allá de la materialidad inmediata. Poco a poco comencé a discernir la energía subyacente que inventaba objetos físicos, como si una capa invisible de realidad se convirtiera en mis ojos. Aunque no atribuí el significado de estas percepciones en ese momento, se volverían fundamentales décadas después, cuando, a la edad de 20 años, experimenté la experiencia cuasi-muerte que redefiniría mi comprensión de la existencia. El episodio ocurrió en la residencia de mi familia, donde todavía vivía con mis padres. Mi habitación, ubicada en el segundo piso, estaba directamente sobre la cocina, donde una estufa de gas tenía una fuga no contactada. Por la noche, mientras dormía, inhalaba continuamente los vapores tóxicos que ascendían desde el piso inferior, sin ninguna conciencia del peligro inminente. A la mañana siguiente, mi madre, al encender la estufa para preparar el desayuno, causó una explosión instantánea, lo que resultó en llamas que se extienden por la pared. A pesar del fuego y el humo resultantes, ninguno de estos elementos representaba la mayor amenaza para mi integridad. El riesgo real residía en la intoxicación por monóxido de carbono, que ya había comprometido severamente a mi cuerpo. Mientras que los bomberos y la policía llegaron a la escena, donde mi padre, sorprendentemente, logró contener las llamas rápidamente, permanecí inconsciente en la habitación. El ruido de las sirenas y los rescatistas finalmente me despertó, aunque mi capacidad motora estaba severamente afectada. Cuando intenté levantarme, me di cuenta de que mis miembros inferiores habían perdido la funcionalidad, así como mi cabeza, que parecía inmovilizada por el peso. Solo su brazo derecho respondió a los comandos neurológicos, lo que le permitió, con un esfuerzo sobrehumano, me arrastró al borde de la cama. El proceso fue lento e intermitente, avanzó unos pocos centímetros, se desmayó y fue revivido por el ruido del piso inferior. En el tercer o cuarto intento entendí con claridad angustiosa, que mi supervivencia dependía de la capacidad de abandonar esa cama. Una intuición inexplicable me advirtió sobre la gravedad de la situación, aunque ignoré su causa. Con un último impulso, salió de la cama y chocó la cabeza con el piso. En este punto hubo un fenómeno singular, aunque registró el impacto, no se percibió ningún dolor. La razón era simple pero impactante, mi cuerpo físico ya no albergaba mi conciencia. En cambio me encontré flotando cerca del techo observando, desde un ángulo neutral del medio ambiente, mi propio cadáver se extendió en el piso. Contrariamente a cualquier expectativa de pánico, sentí una ola de éxtasis indescriptible, acompañada de un sentido de liberación y plenitud. Los colores circundantes obtuvieron una intensidad sobrenatural, e incluso la visión de mi cuerpo inerte fue impregnada por la vitalidad paradójica. Fue entonces cuando una luz blanca cónica, similar a un foco de atención, estalló en la esquina adyacente de la habitación, dirigida no a mi cuerpo físico sino a mi esencia energética. A medida que me acercaba a este flash, una duda inicial se disipó por la presencia de una entidad dentro, cuya identidad, género o forma permanecen indeterminados. Una voz serena, sin origen discernible, fue a mí con las palabras, «Muy bien, Rei».
Puedes entrar en la luz. No hay razón para el miedo. Esta garantía fue suficiente para proceder, inmersa en una euforia creciente cuya magnitud excedió cualquier experiencia terrenal previa. El deseo de permanecer en ese estado fue abrumador, sin embargo, mi atención se redirigió abruptamente al plano físico, donde mi padre, en un gesto atípico de desesperación, entró en la habitación, levantó mi cuerpo y lloró por ayuda médica. Nuestra relación, hasta entonces, había estado marcada por la distancia afectiva y los conflictos no resueltos. El recuerdo de sus abrazos a lo largo de su vida se podía contar en los dedos de una mano, y uno de ellos ocurrió justo cuando ya no habitaba ese cuerpo. La perspectiva de la reconstrucción de este vínculo, ahora impregnado por un afecto genuino, se ha convertido en un imperativo emocional. En un acto que se parecía a una negociación silenciosa con la entidad luminosa, expresé el deseo de regresar, argumentando que no podía dejar a mi padre en ese estado de angustia. Inmediatamente después de esta súplica, mi conciencia fue reinsertada en el cuerpo físico. Cuando cubrí los sentidos, ya no estaba en el dormitorio, sino en el piso de la sala de estar, rodeado de paramédicos que empleaban equipos de reanimación con urgencia. Mientras intercambia información técnica entre sí, necesitamos la ambulancia ahora. Necesita ser llevado al hospital de inmediato. Yo, paradójicamente, me sentí vigorizado. Sin embargo, mis palabras sonaban inconsistentes con los profesionales, soy genial. Nunca me sentí tan bien. No te preocupes, no hay razón para alarmar. Como preguntaron si también habían presenciado la luz o escucharon su voz, fui recibido con ojos de perplejidad e incredulidad. La hipótesis de que mi cordura estaba comprometida cruzó mi mente con una fuerza abrumadora. Dada esta posibilidad, interrumpí abruptamente mis declaraciones y permití que los rescatistas se realizaran en procedimientos médicos, evitando así mi narrativa, ya mal entendida, lo que resultó en un resultado aún más indeseable, la derivación a una institución psiquiátrica. Sin más preguntas me llevaron a la ambulancia, cuyo desplazamiento al hospital estaba en medio de un silencio cargado de reflexiones que en ese momento no podía explicar por completo. La experiencia que acababa de experimentar se enfrentó radicalmente con la cosmovisión que se había construido a lo largo de mi existencia. Creado en un entorno marcado por el conflicto, la violencia y el profundo resentimiento, había adoptado el ateísmo no como una elección filosófica ponderada, sino como una reacción instintiva a la ausencia de cualquier evidencia tangible que justificara la creencia en algo trascendente. Esta postura escéptica persistió incluso después de la experiencia cercana a la muerte, cuando, tratando de compartir el informe con familiares y amigos, me encontré con escepticismo aún más vehemente que el mío. Las respuestas fueron unánimes y sinceramente, estás loco. No sabes de qué estás hablando. No existe. Dada la imposibilidad de validar mi experiencia, después de todo, en ese momento el acceso a la información era limitado, y el concepto de experiencias cuasi muerte aún no se había difundido ampliamente, elegí silenciar, enterrando ese episodio en el más profundo de mi memoria. Sin embargo, el impacto de esos momentos no se disipó. Por el contrario, se estableció una especie de indiferencia a la muerte, una sensación de invulnerabilidad que paradójicamente me llevó a buscar situaciones de riesgo extremo. A la edad de 20 años, sin temor a que generalmente frene los impulsos autodestructivos, estaba involucrado en actividades peligrosas, trabajando para personas cuya existencia orbitó al margen de la legalidad. En más de una ocasión, me inmerso en escenarios en los que la violencia era inminente, y fue precisamente en estas circunstancias que la presencia de ese ser, cuya voz había escuchado a Durán. Usted es la experiencia casi de muerte manifestada nuevamente. Recuerdo vívidamente de un episodio en el que, protegido debajo del mostrador de un establecimiento mientras se disparaban, escuché una instrucción imperativa claramente: puerta lateral. Puerta lateral. Puerta lateral. Mi respuesta inicial fue la resistencia: no puedo salir, el tirador me verá, pero la insistencia de la voz, junto con la ausencia de alternativas, me llevó a ceder. ¿Qué tengo que perder? Me pregunté antes de ir a la salida indicada. Lo que siguió fue una secuencia de eventos tan improbables como precisos. Después de cruzar un largo corredor, encontré mi vehículo estacionado en un lugar donde nunca lo dejaría, como si una fuerza invisible hubiera guiado mis acciones horas antes. Esa no fue una coincidencia aislada. A lo largo de los años, se han repetido situaciones similares, confirmando la presencia de inteligencia que de alguna manera interfirió en mi realidad. Otro ejemplo notable ocurrió en mi juventud, cuando, arrastrado por una corriente submarina,
me encontré a merced de las aguas, incapaz de regresar a la playa. El pánico comenzaba a asentarse cuando la misma voz, ahora serena y asertiva, me aconsejó: cálmate. Pasa lateralmente. Tómese el tiempo según sea necesario. Seguí la instrucción sin dudarlo, a pesar de mi inexperiencia y temprana edad. El resultado fue una llegada extenuante pero segura a la costa, un resultado que, según todas las leyes de la física y el instinto de supervivencia, no debería haber ocurrido. La calma que me invadió en ese momento no era natural, fue inducido, como si una presencia externa hubiera tomado el control de mis emociones para garantizar mi supervivencia. A pesar de estas inconfundibles intervenciones, la falta de validación social me llevó a retirarme al escepticismo original. El ateísmo, aunque ahora se sacudió, siguió siendo un refugio intelectual, una forma de evitar la confrontación con una realidad que desafió todas mis convicciones. Sin embargo, algo había cambiado en mi percepción del mundo. Años más tarde, cuando me mudé a mi primer apartamento, me encontré con fenómenos que no podían explicarse por razón. El espacio, aunque vacío en el ojo, parecía poblado por presencias invisibles que observaron mis movimientos. Los objetos se manipularon sin intervención humana, la televisión se encendió y apagó solo, los canales cambiaron sin tocar el control remoto y las llamadas telefónicas, aún dependientes de líneas fijas, se interrumpieron abruptamente. Esos eventos, inicialmente atribuidos a una supuesta guarida del lugar, se repitieron en mi segunda residencia, lo que me obligó a reconocer una verdad inquietante: no eran los entornos habitados, sino yo mismo. La comprensión de que mi percepción extrapoló los límites del mundo material fue gradual y, en muchos sentidos, aterrador. Sin embargo, fue solo con la llegada de la paternidad que la urgencia de una transformación interna se volvió innegable. La responsabilidad de otras vidas requería que abandonara las adicciones y comportamientos autodestructivos, comenzando un proceso de reconstrucción que inevitablemente me llevó a revisar la experiencia de cuasimuerte y sus implicaciones. Poco a poco entendí que la realidad no estaba agotada en lo tangible, aunque aún no tenía las herramientas conceptuales para definir lo que existía más allá. Este proceso redescubierto culminó en una reunión decisiva, la relación con mi segunda esposa, cuya trayectoria espiritual me ha proporcionado un marco para interpretar esas experiencias. Distanciarme de las narrativas religiosas dogmáticas, que a menudo dan forma a las experiencias cuasimuerte de acuerdo con las creencias preestablecidas, comencé a buscar una comprensión de la ciencia y la trascendencia integradas. Desde esta perspectiva, la idea de un Dios antropomórfico, como lo describen las instituciones religiosas, ha dado paso a la noción de una conciencia colectiva, en los términos explorados por Carl Jung, una inteligencia universal de la cual todos somos parte y a la que estamos intrínsecamente conectados. En este sentido, las palabras atribuidas a Jesús, el reino de Dios está dentro de ti, asumen un nuevo significado, separado de cualquier exclusivismo teológico. Si Dios o la divinidad es una energía cósmica que impregna toda la existencia, entonces la afirmación de que todos somos hijos de esa misma fuente no es una metáfora, sino una descripción literal de nuestra naturaleza. No. Y por lo tanto trata una relación jerárquica o privilegio espiritual, pero con una identidad compartida, el universo en nosotros y nosotros en el universo, en una simbiosis que trasciende los límites entre lo sagrado y lo profano. Por lo tanto, independientemente de si se llama esta totalidad como un universo colectivo o una conciencia, todos somos una parte integral de todo esto. Y si somos parte, somos, por definición, iguales en esencia. No existe una jerarquía inherente o una superioridad moral predeterminada entre los seres, más bien, compartimos una conexión fundamental con esta entidad energética que nos constituye y trasciende. Somos al mismo tiempo creadores y creación, autores de una realidad que se desarrolla de nuestras elecciones individuales y colectivas. Esta perspectiva implicaría, en teoría, la posibilidad de una organización social basada en la equidad y la eliminación de los males que afectan a la humanidad. Si la conciencia colectiva, esta inteligencia supraperada, actuó en nombre del bien común, muchos de los conflictos e injusticias podrían superarse. Sin embargo, la realidad demuestra que tal armonía aún no se ha materializado, y la razón se encuentra precisamente en la naturaleza dual de esa misma conciencia, es el reflejo de nosotros mismos. Mientras haya un desequilibrio entre las acciones beneficiosas y malvadas, entre la luz y la sombra que habitan el espíritu humano, esta entidad se une, compuesta por nuestra multiplicidad, permanece en un estado de ambivalencia, incapaz de apoyarse decisivamente a un lado u otro. El punto de inflexión solo ocurrirá cuando el equilibrio cuelga por amor, compasión y sabiduría,
superando la ignorancia y la destrucción que aún persisten. Eckhart Tolle propuso una de las analogías más esclarecedoras para comprender esta dinámica, cuando se le preguntó sobre la existencia del mal en un universo originado por el amor. En su explicación, el sol simboliza la fuente divina o una conciencia, que genera principio que apoya toda la vida. Así como el sol irradia energía vital a la tierra, permitiendo la existencia y el mantenimiento de los seres vivos, la deidad o la colectiva infundir en cada individuo la chispa que la anima. Sin embargo, lo que cada ser hace con esta energía recibida es su única responsabilidad. No se puede atribuir al sol a la culpa de las acciones de un ser que al recibir su luz, elige sembrar dolor en lugar de amor. De la misma manera, si la esencia cósmica nos da vida, depende de nosotros decidir cómo usarlo, construir o destruir, unir o dividirlo. Esta libertad inherente al acto creativo que nos hace al mismo tiempo contenedores y agentes de la energía universal, explica la presencia de lo que aceptamos llamar malvado. Somos individuos en la medida en que asimilamos esta energía y la convertimos en existencia, pero somos igualmente responsables de las elecciones que tomamos con ella. Esta dualidad entre el uno y los múltiples, entre la unidad original y la diversidad de las trayectorias individuales, parece ser la clave para comprender no solo la complejidad de la experiencia humana, sino también el propósito subyacente a su evolución espiritual. En cuanto al proceso de transición después de la muerte física, las narrativas de las experiencias cuasi-muerte (EQM) y los informes mediumistas sugieren un patrón recurrente: la ausencia de un juicio punitivo en los moldes tradicionales del cielo y el infierno, pero un momento de revisión existencial, en el que el individuo se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Esto no es una condena, sino un espejo que refleja, sin distorsiones, las acciones practicadas en la vida, tanto las que aliviaron el sufrimiento de los demás como los que lo agravaron. Esta revisión, descrita por muchos como una evaluación de la vida, no tiene como objetivo infligir castigo sino promover la comprensión. Aquellos que regresan de tales experiencias, especialmente aquellos que incluso experimentan este paso, surgen profundamente transformados, portadores de claridad moral que alguna vez fue inaccesible para ellos. Aquellos que han cometido actos considerados malos no están, después de la muerte, confinados a un estado de oscuridad eterna, más bien, se enfrentan a la verdad de sus elecciones y al comprenderlas en su totalidad, experimentan una forma de purificación por la conciencia. El remordimiento y el arrepentimiento que muchos manifiestan, como atestiguan los informes medioístas, no resultan del castigo externo, sino de la expansión de su propia percepción. Ahora saben lo que deberían haber hecho, y esta sabiduría los libera de la ignorancia. Fui que los llevaron al error. Esta visión está alineada con la noción de reencarnación como un ciclo de mejora progresiva. Se regresa a la existencia física hasta que, a través del aprendizaje acumulado, llega a la iluminación, un estado en el que la necesidad de reencarnar cesa, como lo demuestra la trayectoria de Buda. Según la tradición, Siddhartha Gautama, después de numerosas existencias, declaró en su séptima encarnación que ya no volvería al plano físico, ya que había trascendido el ciclo de samsara. Su mensaje, sin embargo, debe ser perpetuado por aquellos que, aún inmersos en la dualidad, buscaron la liberación. Este principio sugiere que la iluminación no es un regalo otorgado, sino un logro forjado a través del sufrimiento superado. En este sentido, las experiencias cercanas a la muerte que incluyen la revisión de la vida revelan un patrón intrigante. Las personas que regresan después de esta etapa a menudo exhiben un cambio radical en la perspectiva, como si la exposición a la verdad de sus acciones y su impacto las purificaron. Por lo tanto, surge una pregunta fundamental: si somos, de hecho, los arquitectos de nuestra propia existencia, ¿por qué algunas elegirían encarnaciones marcadas por ensayos extremos, mientras que otros optan por vidas de relativa facilidad? La respuesta parece residir en el mecanismo de la evolución espiritual misma. Quien enfrenta la adversidad, ya sea autoinfligida o impuesta por el destino, tiene la oportunidad de trascender sus limitaciones, mientras que la existencia de los desafíos rara vez permite el crecimiento necesario para la iluminación. Es al superar el trauma, en la transformación del dolor en la sabiduría, que el ser humano aborda su esencia divina. Como dijo el propio Buda, su grandeza no nació de la comodidad del palacio, sino de la decisión de abandonar los privilegios para enfrentar la realidad del sufrimiento humano. Su ejemplo ilustra una paradoja central: la iluminación no se logra por la evasión del dolor, sino por su transmutación. Mis propias experiencias corroboran esta verdad. Los días en que crecí eran aquellos cuando todo parecía colapsar,
momentos en que, obligados a enfrentar mis sombras, descubrí una resistencia que no sabía cómo poseer. Fue en la oscuridad que encontré la luz, no como un regalo, sino como una conquista ardua. Si mi trayectoria hubiera sido pavimentada solo por instalaciones, difícilmente tendría algo que ofrecer. Es el contraste entre la caída y el aumento que forja el carácter y despierta el potencial latente. Muchos, después de experimentar un trauma profundo, ya sea como víctimas o como un torturador, emergen con una comprensión ampliada de sí mismos y del mundo. El camino hacia la iluminación, por lo tanto, no es un camino recto, sino un laberinto de pruebas cuyo propósito final es la expansión de la conciencia. En este sentido, elegir una existencia desafiante no es un castigo, sino una oportunidad. Si bien las vidas marcadas por la conveniencia pueden posponer el despertar, los impregnados por las dificultades aceleran el proceso de autoconocimiento, siempre y cuando el individuo sepa cómo extraerlos, no amargo sino sabiduría. El Buda no se habría convertido en el iluminado si hubiera permanecido dentro de los límites seguros del palacio de su padre. Fue abandonando la seguridad, enfrentando hambre, soledad y privación, que él entendió la naturaleza del sufrimiento y, en consecuencia, el camino hacia su cese. Su viaje ejemplifica que la iluminación no es un estado pasivo, sino el resultado de una búsqueda activa, a menudo dolorosa, de la verdad. En cuanto a los regalos que me dieron, o como los vi, las cargas que se me impusieron, confieso que al principio no las reconocí como tales. Por el contrario, los resistí a ellos negando su existencia y por lo tanto, avancé el mismo sufrimiento que temía tanto. La aceptación, cuando finalmente llegó, no fue un acto de renuncia, sino de reconocimiento de que tales habilidades, aunque enigmáticas, eran una parte integral de mi existencia. Sin embargo, la comprensión completa de su naturaleza requeriría no solo tiempo sino también una serie de transformaciones personales que solo se desarrollarían en las décadas posteriores. A los 30, ya casado y padre de 2 hijos, me encontré con un punto de inflexión. Responsabilidad familiar, este vínculo no negociable fue impuesto como catalizador para la reconstrucción de mi vida. Abandoné las adicciones que durante años habían nublado mi discernimiento. Me sometí a un proceso de rehabilitación y reanudé los estudios académicos. El aumento profesional que siguió primero en Nueva York y luego en Nueva Jersey, fue menos un objetivo en sí mismo y otra consecuencia de la disciplina recién admitida. Sin embargo, incluso con los logros materiales, el matrimonio se desmoronó, dejándome antes de una verdad inevitable: la paternidad no admitió medias medidas. No había espacio para la autoconducción cuando 2 vidas dependían directamente de mi estabilidad. Años más tarde, en la casa de los 40, decidí reabrir la posibilidad de una nueva relación. La decisión no fue impulsiva, sino el resultado de la reflexión madura sobre la soledad y el propósito. Luego recurrí a una plataforma de citas digitales, no aquellos superficiales y efímeros, sino un espacio estructurado para conexiones genuinas. Cuando me encontré con el perfil de la mujer que se convertiría en mi esposa, una certeza inmediata e inexplicable se hizo cargo de mí. Sin dudarlo, le envié un mensaje singular, en el que con un tono entre lo juguetón y sincero, dije: este es el único contacto que haré. Eres mi futura esposa, aunque todavía no lo sé. Para mi sorpresa, ella respondió con humor, y lo que comenzó como un diálogo virtual desarrollado en una unión que dura hasta el día de hoy, en esta misma casa que ahora compartimos. Fue en este contexto que un fenómeno previamente sin precedentes se manifestó en sí mismo. Desde la infancia percibí energías, pero nunca en forma humana. Sin embargo, con él una figura masculina surgió en mi visión, un término inapropiado pero más cercano que tengo que describir una experiencia que trasciende los sentidos físicos. Era una proyección mental, casi cinematográfica, en la que se me dirigió a un hombre desconocido con un mensaje enigmático: cometí un error. La confusión que siguió fue paralizante. Superando el temor de ser grabado como delirante, decidí compartir lo que sucedió con mi compañero. Su reacción, sin embargo, ha subvertido todas mis expectativas. En lugar de rechazo o escepticismo, reconoció en la descripción características inconfundibles de su difunto padre, cuya presencia, dijo, ya había sido atestiguada por medios en ocasiones anteriores. La coincidencia, si se puede llamar, sacudió los cimientos de mi escepticismo. Hasta entonces descarté cualquier noción de vida después de la muerte, mediumnidad o fenómenos espirituales. De repente me vi con una realidad que desafió todo mi marco racional. El vértice de este viaje ocurrió durante la escritura de Utah The State Alive, ahora actúa así, mi segundo libro.
Al concluirlo experimenté lo que solo puedo describir como un despertar espiritual, una disolución de emociones negativas no en el sentido de su eliminación, sino de una transformación radical en mi relación con ellos. Vinieron a existir en mí, pero ya no como yo. A partir de esta ruptura surgió un dilema ético, aunque reconocí el potencial de mi sensibilidad mediana, no estaba preparado para ejercerlo. Me comuniqué a mi mentor que en ese momento mi misión residía en otro campo, facilitar el despertar de los demás a través del conocimiento sistematizado. Por lo tanto, me dediqué a la integración de principios de la física cuántica, la neurociencia y la espiritualidad en un método replicable determinado, siempre que sea posible, del trauma que marcó mi propia trayectoria. Mi objetivo no era solo narrar una experiencia personal, sino ofrecer un camino accesible a aquellos que buscan una transformación similar. Hoy, entre la escritura, la enseñanza y las personas acompañantes en sus viajes, persiste en la convicción de que el conocimiento que adquirí no debería permanecer confinado. Si mi vida ha llevado una metamorfosis tan profunda, es necesario extender esta posibilidad a los demás. Gratitud por la oportunidad de contribuir. Finalmente agradezco la plataforma Life After Life por el espacio otorgado para compartir esta narrativa. Que no sirva como una cuenta aislada, sino como una invitación a la reflexión sobre las dimensiones aún inexploradas de la existencia humana.